Buenas tardes, aquí estamos nuevamente con la Biblia, después del tiempo de oración e intercesión. Dedicamos un ratito para abrir la palabra y seguir recibiendo, profundizando, ¿sí? Ya entrados en la primavera, así que con nuevos aires que hacen que sea más agradable el tiempo. Bueno, estamos leyendo los últimos capítulos de Romanos, ¿sí? Casi sin haberlo pensado. Bueno, era una pena haber llegado a Romanos 11, y entonces ya leímos el capítulo 12, aunque no lo terminamos en el día de ayer. Así que creo que hoy hay menos señaladores buscando en el Antiguo Testamento pasajes paralelos o referencias a de dónde viene esa afirmación del apóstol Pablo. Pero hubo muchísimas, por eso nos llevó a buscar los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos. Ahí sí vimos cantidades de referencias de palabras que estaban en el Antiguo Testamento, explicaciones, ¿sí? Tenemos algunas que alguna que otra en el día de hoy, pero básicamente Pablo despliega, después de haber estado trabajando tanto en temas básicos, en temas doctrinales, ahora despliega a partir del capítulo 12, 1 y 2, del capítulo 12, versículos 1 y 2, despliega básicamente un tema, porque si uno quisiéramos ponerle a esto consejos, instrucciones acerca de cómo vivir la vida cristiana, hay un común denominador que lo encontramos bien en el capítulo 12, ahora vamos a llegar al 13, pero el capítulo 12, donde en el versículo 9, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, ¿sí? Ahí se presenta la base de todo lo que va a decir, llegando a muchos aspectos de la vida cristiana, de las relaciones unos con otros. Y claro, ya lo había dicho, pero yo me acuerdo cuando descubrí Romanos 5:5, ¿sí? Donde realmente nos da la base por la cual después el apóstol puede pedir que amemos de esta manera, de la otra, para esto, para el otro, ¿sí? Ahí tengo también, estuve mirando la Biblia de la Nueva Reforma, que tiene pequeños marquitos con citas de Martín Lutero, porque él fue un comentarista de toda la Biblia. Pero quiero leer Romanos 5:5, porque es un versículo extraordinario que está hablando de la perseverancia de carácter, y en el 5:5 dice: esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, Dios derramó su amor, primero recibimos el amor de Dios en nuestro corazón, ¿cómo? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, cuando el apóstol empieza, sean así, me estaba mirando hoy, ahora no me acuerdo cuál era la palabra, la de diligentes era, ¿no? Creo que, sí, no dejen de ser diligentes. Un montón de expectativas, pero no es a fuerza de esfuerzo, es que el Señor derramó en nosotros su amor, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, que los hijos de Dios tenemos actuando dentro nuestro. Entonces, por eso vienen todas estas cosas. Yo creo que, ahora no me acuerdo cuál era,
cuál era de los comentarios de Lutero el que había, a ver, creo que era este, no hay cristiano, era con respecto a la oración, sí, pero no hay cristiano que no tenga que orar incesantemente, pero me refiero a la oración espiritual. Es decir, nadie cuando quiere está tan fuertemente cargado por su trabajo que no puede hablar al lado del trabajo en su corazón con Dios, exponerle sus adversidades y las de otros hombres, desear auxilio, rogar, y todo ello finalmente fortalece su fe. ¿Sí? Lindísimos todos estos comentarios que hay, que son comentarios también acerca del texto, en este caso de Romanos. Esa es una de las cosas lindas que tiene esta versión que nació para los 500 años de la Reforma, ¿no? El pensar, cuando surgió ese movimiento espiritual, especialmente de vuelta a las Escrituras, Martín Lutero estaba con la traducción de la Biblia, también trabajando sobre el contenido para enseñar. Bueno, entonces el amor es la base de todo esto que el apóstol Pablo está diciendo, describiendo las características del cristiano en su vida. Y ayer terminamos en el 12:18, donde decía que en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Y vamos hoy al 19, que acá hay acá vamos a buscar el Antiguo Testamento. No tomen venganza, hermanos míos. Acá lo otro era todos esos, uno tras otro rapidito, las recomendaciones, no acá. Hermanos míos, no tomen venganza, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que me fui a las referencias y tenemos una movida de 3 lugares ahí de Proverbios muy cerquita. Proverbios 24-29 dice, no digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Eso la gente lo menciona, lo de pagar con la misma moneda, sin saber, seguramente sin saber que está en la Biblia. Está en el libro de Proverbios, capítulo 24. Así que no digas, dice el sabio, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. En el otro texto, en Proverbios 20-22, completa, aunque es anterior, completa acá la recomendación. Dice, nunca digas, me vengaré de ese daño, es prácticamente lo mismo, pero confía en el Señor y Él actuará por ti. Esa es la base de lo que luego, en el Nuevo Testamento, toma el apóstol Pablo, porque ahora cita otro proverbio que está acá nomás, lo tengo marcadito. Dice, antes bien, dice Pablo, ¿no? Entonces primero no digas mía la venganza, no, dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. Esto es contracultura cristiana. Esto es hacer lo contrario de lo que hace toda la gente, de lo que piensa cualquiera, porque después de un daño, humanamente lo que sale es la respuesta a la venganza o lo que sea. ¿Cómo está este versículo en el libro de Proverbios 25? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Hasta acá lo copió Pablo. Hay una línea más en Proverbios que dice, y el Señor te recompensará. Eso está buenísimo, ¿no es cierto? La idea de que el Señor te recompensará cuando sos capaz de vencer las inclinaciones de tu respuesta ante algo mal que no hayan hecho y
poder tener una actitud propia de un cristiano. En el Antiguo Testamento estaba bien eso de que el Señor te recompensará. Ahora, yo empecé a buscar, ¿y dónde estaba lo de las ascuas de fuego? Claro. Mi Biblia dice acá, que es Biblia de estudio, literalmente, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso es lo que aparece en la versión Reina Valera. Ahora me acordé, digo, claro, Reina Valera traduce en este caso literalmente. Ahora hay que pensarlo. Yo voy a vengarme para que el otro le aparezcan ascuas de fuego en su cabeza, ¿sí? En ese caso, literalmente lo que decía era una figura del lenguaje. Esa figura del lenguaje, las traducciones modernas la ponen en una manera que sea más entendible. No estaban nada mal, por eso que la figura del lenguaje nos permite, y en la Biblia quedó llena de figuras del lenguaje, nos permite imaginar, asociar lo que significaría, ¿no? Devolverle a alguien que ha hecho mal, devolverle por bien, es como si acá en la cabeza tuviera un fuego que sería para castigo. Pero la traducción en realidad pone para que se avergüence de su conducta, porque es verdad, el que puede devolver bien por mal, puede hacer que su conducta sea tocada, ¿sí? Y esa es la idea del Evangelio, simplemente no dice para que se convierta y te pida perdón, ¿no? Simplemente actitudes de un cristiano que, como Jesús enseñó, tiene que ser sal y luz. Ahora, Jesús también habló del tema de la venganza en el Sermón del Monte, de manera que ya ven que podemos ir a buscar por todos lados, porque la línea de enseñanza para la vida está a lo largo de toda la Biblia. Bueno, y termina el capítulo 12, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Vuelvo a usar esa palabra, contracultura. La cultura humana en el día de hoy ha venido descendiendo, de manera tal que principios del cristianismo que debieran ser normales, ya hoy han quedado completamente como fuera de onda, como lejanos y aún imposibles de realizar, ¿sí? Después de leer el capítulo 12 de Romanos, donde el apóstol habla de transformación de nuestra mente y de renovación, eso es lo que podemos llegar con la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otra cosa de la cultura que tenemos acá en el capítulo 13. El capítulo 13, al leerlo hoy, más de uno va a decir, pero esto es imposible. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. ¿Sí? Acá tema la ciudadanía cristiana, ha pasado de la vida personal, de relaciones humanas, acá lo que significa ciudadanía. Ahora, siglo I, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pablo recibe instrucción del Señor porque el cristiano, el ciudadano cristiano, debe vivir bajo un principio de lo que Dios estableció de
orden, ¿sí? Y entonces la autoridad debiera ser, quien ponga orden en contra del caos, de la anarquía, ¿sí? No hay principio para la vida del cristiano. El principio que acá tenemos es para responder, responder reconociendo lo que significa la autoridad. Me hace pensar tanto que, por lo menos en nuestro país, cuando hay un nuevo presidente, van algunos pastores, oran con él, le regalan la Biblia. Digo, ¿cuántas Biblias se habrán recibido ya? Ahora, todo esto, este principio, está perfecto. Está en principio, o sea, para que no haya injusticia, ni abuso, ni corrupción, ni responder a intereses mezquinos, el principio de Dios es que Dios ha puesto en la sociedad a la autoridad, ¿sí? Ahora, Pablo estaba viviendo en el Imperio Romano, y en el Imperio Romano se vivieron las injusticias más grandes, los asesinatos de cristianos, ¿no? Sin embargo, y Pablo lo iba a sufrir, fue muerto como un mártir, pero él deja en el pueblo cristiano, en la iglesia de Roma que se estaba formando, los principios de lo que Dios quiere. Los mismos apóstoles, antes que Pablo se convirtiera, ya habían dicho que no iban a obedecer a la autoridad, cuando la autoridad se pone en contra de Dios, ¿sí? Cuando Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces, ¿sí? Muchas veces los cristianos tienen que tomar actitudes, ¿sí? Para que la cultura de Dios, que es contracultura de la sociedad en la que vivimos, de cómo ha llegado el hombre a estar, de egoísmo, de falta de respeto del otro, de falta de respeto a todo, esa contracultura cristiana es la que tiene que llevar a decir, nosotros obedecemos este principio. Creo que había algo de Lutero acá también con el tema del capítulo 13. Por ser seguro que el gobierno secular es creación y ordenanza de Dios y además una institución y estado necesario para nosotros los hombres en esta vida, del cual no podemos prescindir, como de la vida misma, que sin él no puede preservar esta vida. Es difícil suponer que Dios no lo ordenó e instituyó para que se destruya, sino que desea que se conserve. Lutero es el que se opuso al gobierno de la Iglesia Católica Romana, ¿no? De manera que nos basamos en este principio de Dios, ¿sí? Que es la base del orden, de la convivencia, pero estamos en las manos de Dios para que las injusticias de los hombres, para que la corrupción, abuso que tenemos en todo el mundo, haya un pueblo cristiano, ¿sí? Que en una actitud de obediencia también esté orando y esté clamando, ¿sí? Para que también Dios desbarate las obras del diablo en medio de los gobiernos y de los países. Después de decir todo eso, en el versículo 13 estamos en Romanos 13:6, dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Acá se ve cómo están los principios, ¿no? El colaborar con lo que toca a cada uno para el sostén del Estado, pero llega a respeto, honor, ¿sí? La verdad que no es fácil ser cristiano, en aquel tiempo y en este tiempo menos, ¿sí? Sin embargo, el hecho de que tenemos la palabra que sienta principios y que abre nuestros ojos y abre nuestra inteligencia para
tener también una ciudadanía en la cual se dé testimonio de ser honestos, de ser justos, de dar a quien le corresponde. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? 13:8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Volvemos a ligar con el comienzo de 12:9 cuando empieza a hablar del amor. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, esta es la contracultura cristiana realmente, ¿no? Cumplir la ley no es cumplir la ley por obligación, sino cumplir la ley porque ama al prójimo. Porque los mandamientos que dicen, y acá empieza con los 10 mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robas, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y esto ya estaba, Levítico 19:18. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Principios de la vida sana, de la vida renovada, de la vida transformada. ¿Qué más dice antes de terminar el capítulo 13? Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Bien, bien, no ciegos, ¿no? Conscientes del tiempo en que vivimos. Acá está anunciando algo. A ver, ¿de qué va a hablar? Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Por frases que había dado el Señor Jesús, mal interpretadas, estaban esperando la vuelta. Sin embargo, Pablo no dice nada, ¿no? Estamos acá, Jesús ya había resucitado hace muchos años, o sea, más de 30 años, y yo decía, estamos cada vez más cerca que cuando inicialmente creímos. Esa es parte de la esperanza del cristiano, ¿sí? De volver a ver al Señor, que el Señor termine con toda la injusticia, la maldad. Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Pablo estaba en medio del Imperio Romano, donde no era fácil predicar, donde tenía que luchar contra todas las... se cree que escribió esta carta, ya lo dijimos, estando en Corinto, la segunda ciudad más importante en la provincia de Acaya, donde estaba Atenas, ya había luchado contra los atenienses, de manera que era muy difícil predicar el Evangelio, de manera que la palabra de esperanza, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día, sigue. Por eso, dejemos de lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Yo creo que faltaban como 10 años para que escribiera todo el desarrollo de la armadura del cristiano en la carta a los Efesios, porque cuando escribió Efesios ya estaba en la terrible cárcel romana, de la cual no iba a salir. De manera que ahí desarrolló todo en una manera simbólica lo que significa la armadura para el cristiano, pero acá ya la tenía en su mente. Entonces leo de nuevo: pongámonos la armadura de la luz. Y en todo este capítulo, ¿no? Aún ese que dice de tener una actitud de obedecer a las autoridades, de respetar sobre todo, tiene que ver con la armadura de la luz, ¿sí? Por eso las lecturas rápidas que uno pasa de largo y no se... ¿sí? Quedémonos pensando en esto que es ponernos la armadura de la luz para que eso llegue a iluminar a todos los que están a nuestro alrededor. Vivamos decentemente, acá une varias de las enseñanzas, decentemente, como a la luz del día. Ahí aplica la armadura de la luz, es vivir como a la luz del día, no escondidos, ¿no?
no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Acá pasa por todo el espectro de los pecados, de todo tipo, y no dice ninguno peores ni más grande que otro, todos, aún disensiones y envidias. Y termina el capítulo 13 con un versículo fantástico. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y cuánto había hablado ya Pablo en esta carta de los deseos de la naturaleza pecaminosa. En todos los primeros capítulos, cuando está hablando de la lucha entre el cumplimiento de la ley y la gracia de Dios para perdón de pecados por medio de Jesucristo. Ahora acá ha tomado esta figura de ponerse la armadura de la luz porque la noche está avanzada y hay que prepararse para iluminar, y entonces vivir de tal manera, y usa otra expresión que va a aparecer en Efesios, en Colosenses, revístanse, vestirse de nuevo, cada día, en realidad cada día, porque lo que dice, revístanse del Señor Jesucristo cada día y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque los deseos de la naturaleza pecaminosa, fíjense qué cerca estamos de todo lo que habló de la venganza y que le dio mucho espacio a la venganza, son aquellos contra los cuales podemos batallar si es que nos revestimos cada día del Señor Jesucristo. ¿Sí? Maravilloso, capítulo 12, capítulo 13, fantásticos. Bueno, podemos empezar el 14. Cambia de tema. Cambia de tema. Acá los que dividieron en capítulos, esta era una carta extensa, sin división, sin versículos, sin nada, pero los que la estudiaron de manera, bueno, acá le ponemos capítulo 14 porque es una nueva proyección de lo que significa ser cristiano. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Iglesia cristiana, iglesia nueva. Bueno, las iglesias viejas también tienen los mismos problemas. Hay débiles en la fe, hay nuevos, hay quienes tienen las cosas medio mezcladas, hay quienes hay muchas cosas que todavía no pueden dejar. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, quizás no para usar el dedito acusador. Algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Acá tenemos la cultura del primer siglo. Acá no estaban los veganos para decir que eso es lo mejor. Acá los que solo comen verduras eran considerados como débiles, como nuevos, como los que tenían trabas, por todo lo que pasaba con la cultura del siglo I. Pero tenemos que parar acá, se nos acaba el tiempo. Y es muy interesante este capítulo 14. Es fantástico en cuanto con la sabiduría del Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo para ir tocando los distintos resortes de la vida del cristiano, con su moverse en sociedad, con su moverse dentro de la iglesia, con los hermanos que son diferentes y a quienes llaman débiles en la fe. Mañana seguimos hasta que terminemos con la carta a los Romanos. Seguimos con la programación de este día, que Dios los bendiga y nos encontramos mañana a las 17.